El cielo raso de machimbre a dos aguas, en juego de blanco y negro, acentúa la amplitud del ambiente central que unifica living, comedor y cocina, y se conecta con el playroom y la galería. La ambientación, también a cargo de la arquitecta Giselle Chalut, gisellechalut.com, muestra en primer plano el estar. Allí, un sofá tapizado en pana lavable y dos sillones estilo Gervasoni de madera de paraíso llevan almohadones varios de tusor pintados a mano, estampados y con apliques de macramé, www.gutierrezdeco.com. Entre ellos, dos mesas bajas de Petiribí descansan sobre una alfombra de fibra de polipropileno, Rugita Alfombras. La cara opuesta hace pie en el comedor, que se recorta contra el fondo laqueado en negro mate del mueble para televisión y la biblioteca de madera de Petiribí. El juego de comedor ya pertenecía a la familia y la arquitecta optó por reciclarlo. Se pintó de blanco, a la tapa de la mesa se le agregaron azulejos y las sillas se retapizaron en un género impermeable llamado Aquatec. 3 modelos diferentes de lámparas colgantes de cerámica, madera y metal, perfecta iluminación. Iluminan el sector que se separa de la cocina mediante un cerramiento vidriado plegable. En el dormitorio principal, el respaldo de la cama se convierte en punto focal. Se trata de un panel de madera acolchado, tapizado en tusor, el mismo género de la ropa de cama, todo de Gutierrez Deco. Sobre las mesas de luz de madera laqueada, creación original del estudio, se ubicaron lámparas de cemento, www.maxdesign.com.ar, mientras una mecedora Eames, de sillas.com, y un banco de madera de Petiribí, Sticoti. Net, se unen al escritorio diseñado por el estudio para completar el mobiliario. A los pies de la cama, una alfombra de algodón, solpaloudeco.com.ar. El baño principal tiene sus muros completamente revestidos con azulejos tipo Subway colocados en forma trabada y con juntas negras. La mesada de Corian lleva 2 bachas cuadradas del mismo material y las combina con griferías Zaa negras, tol.com.ar. 2 lámparas colgantes con tulipas de vidrio, www.parana201.com.ar, acentúan la verticalidad de los 2 espejos, en los que se reflejan los sectores de la ducha y los sanitarios, con puertas de vidrio. El ingreso al amplio sector de ducha del baño principal está marcado por una mampara con marco y perfiles negros, que se recorta contra el blanco de los azulejos Subway y acompaña las líneas de la grifería y el toallero, Tol, así como la ventana que baña de luz natural el rincón. El toilete apuesta a otra estética, con muros de cemento alisado. Sobre la mesada de Petiribí, una bacha de apoyo Deca,
Blaisten.com.ar se acompañó con otro juego de grifería Zaa de Tol debajo de un espejo circular escoltado por dos apliques de pared, iluminación aguero. En el Playroom, que se conecta con la galería a través de un gran ventanal, un amplio sofá realizado a pedido y tapizado en cuerina lleva almohadones Gutiérrez Deco, y se acompañó con dos mini sillones que fueron renovados con fundas de Tussor para que replicaran los tonos de la ambientación. La alfombra de pelo sintético y unos cuadros con frases Sol Palou Deco acompañan los vinilos www. Enamoradadelmuro.com, que decoran las paredes y los apliques negros. Paraná 201. Para la hora de los juegos, una versión infantil de la mesa y silla Siames y un tipi se arriman a un baúl donde se guardan los juguetes. Al sector de los cuartos infantiles se accede bajando la escalera desde la cocina. La habitación del hijo varón reutilizó los muebles existentes, de madera laqueada en blanco, a los que les dio nueva vida a partir de los textiles y accesorios. Una manta de algodón con estampa de estrellas, una estrella de chapa con luces sobre la mesa de luz y una alfombra con flecos, todo de Sol Palou Deco. Aquí también, el muro de la cabecera fue intervenido con pequeños vinilos negros, Enamorada del muro. La cocina combina muebles de madera laqueada en blanco brillante con madera de lenga y mesadas de Corian. La isla central se acompañó con banquetas Tolix blancas, de sillas, mientras que la mesada en L tiene alzada de azulejos Subway. Sobre el área de cocción, una campana de acero inoxidable vincula dos líneas de 3 estantes que se emparentan con la estantería, donde se inserta la heladera side by side. Para iluminar, 3 plafones circulares, iluminación agüero, complementan la luz natural que ingresa por la ventana. Mural temático en uno de los rincones de la casa, en un área que funciona como nexo entre el comedor y la cocina, un sillón tapizado en el mismo género de las sillas del primero y con patas de petiribí se planta debajo de una repisa de madera blanca con elementos decorativos comprados por la dueña de casa. El papel mural temático, Enamorada del muro, se alinea con la opción monocromática que domina en todo el recorrido de la casa. La imagen del contrafrente permite apreciar, por un lado, la convivencia entre la antigua construcción y los nuevos agregados durante la reforma, y por otro, el diseño del techo de toda la galería. Una estructura de hierro que sostiene machimbre blanco sobre el ingreso al ambiente principal y vidrio en toda la superficie restante, para no perder luminosidad dentro de la casa. Un par de poltronas Acapulco, compradas online, y una mesa baja, adquiridas en Tigre, se ubican sobre la escalinata que lleva hasta el pasto del jardín. La antigua arquitectura de la casa aún se intuye en esta imagen del contrafrente, en la que conviven pasado y presente. El comedor exterior se encuentra en un extremo de la galería que tiene conexión con el Playroom.
Se armó con una mesa con tapa de petiribía y base de hierro, para la que se eligieron sillas plásticas Eames con base Eiffel cromada, de sillas. La parrilla tiene puerta guillotina de hierro negro y se ubica junto a una breve mesada con pileta y estantes. Producción: Natasha Vázquez. Fotos: Gustavo Bosco.